Hola amigos, bienvenidos a Entrevistas y Comentarios. En esta ocasión me encuentro con el doctor Pedro Dávila, quien es director de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. En esta ocasión vamos a abordar el tema de cómo las enfermedades renales vienen a ocasionar muchos estragos en la vida de los guatemaltecos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido a Entrevistas y Comentarios. Muchas gracias a usted. Bienvenidos a UNAERC. Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿cómo es que la enfermedad renal empieza a manifestarse en los pacientes? Es importante que conozcamos qué es la enfermedad renal crónica, en este caso, que es lo que la UNAERC atiende. Los riñones tienen muchísimas funciones en el cuerpo. Sirven para regular la cantidad de líquidos, para regular la presión arterial, generan algunas hormonas que mantienen niveles estables de hemoglobina, por ejemplo, y regulan algunos otros componentes de la sangre, como es el sodio, el potasio. Existen algunas condiciones, algunas enfermedades que pueden llevar a daño en los riñones, y en esto los vamos a llamar como factores de riesgo. Entre estos factores de riesgo hay enfermedades como diabetes, por ejemplo, hipertensión arterial, algunas alteraciones en el metabolismo secundarias a sobrepeso, a obesidad, sedentarismo, condiciones propias del riñón, enfermedades primarias del riñón le llamamos, y algunas otras alteraciones secundarias de otro tipo de enfermedades sistémicas como enfermedades inmunológicas, por ejemplo, el tema del lupus eritematoso. Cuando una de estas enfermedades causa un daño en el riñón, originalmente ocasiona un daño estructural. Es decir, se afecta la estructura propia del riñón y consecuentemente eso nos va a llevar a una pérdida de la función. Y es esta pérdida de la función la que determina, digamos, la evolución y el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Entonces la enfermedad renal crónica va a ser el resultado de algunas otras enfermedades, y es importante mencionar también que es progresivo. Es decir, nosotros tenemos un daño inicial. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a hablar de porcentajes. Nuestros riñones están funcionando al 100%, digamos, se presenta un daño estructural. Entonces esto con el tiempo va a ir reduciendo el porcentaje de función de los riñones. Y de hecho eso nos permite clasificar la severidad de la enfermedad renal. Y es hasta que la persona tiene menos del 15% de función de sus riñones cuando requiere de lo que nosotros hacemos primordialmente, que son las terapias sustitutivas, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Este es el espectro, digamos, de la enfermedad renal crónica, y obviamente pues año con año tenemos muchísimos casos que acuden con nosotros. No tenemos lamentablemente un registro que nos diga exactamente cuál es el número de pacientes en toda Guatemala, pero sí le puedo mencionar que actualmente tenemos cerca de 7.500 pacientes inscritos en la UNAERC. 7.500 acá con ustedes. Así es. Esto adicional a lo que en otras instituciones se pueda ver, ¿verdad? Porque entiendo de que los pacientes que vienen acá es porque vienen pues a buscar ese apoyo que no tienen, porque por ejemplo si no están afiliados al ICSS o en el sistema de salud no tienen esa atención. Entonces al llegar a ustedes, ¿qué es digamos, cómo se diagnostica? ¿Qué exámenes se tiene que hacer la persona? Porque a veces puede también confundirse los síntomas, porque hay muchos síntomas muy parecidos con muchas enfermedades. Entonces, ¿cuál es ese primer paso para poder recibirlo acá y poderle dar la atención? Claro, es muy importante el tema de los síntomas, porque en sus estadios iniciales la enfermedad renal crónica es totalmente asintomática, y el diagnóstico es fácil de realizarlo. Un examen en sangre que se llama creatinina y un examen de orina, un examen simple de orina, nos puede determinar o definir cómo está la función de los riñones. Entonces esta es la forma de hacer diagnóstico. Ahora, ¿en quién vamos a hacer diagnóstico? Nuevamente en aquellas personas que tienen factores de riesgo, y lo vamos a buscar intencionadamente. Actualmente la UNAERC, para admitir a un paciente, el paciente tiene que venir referido preferentemente por la red hospitalaria. UNAERC recibe su presupuesto a través del
lo aprueba el Congreso de la República a través del Ministerio de Salud. Nuestros servicios son totalmente gratuitos, entonces podemos decir que financieramente dependemos totalmente del Ministerio de Salud. Por lo tanto, preferentemente recibimos pacientes de la red hospitalaria del sistema de salud, pero también recibimos pacientes de la práctica privada, digamos, por así decirlo, porque es una enfermedad muy cara. La persona, por el hecho de no tener un sistema de salud que nos permita una cobertura del 100% de la población, puede acudir en busca de ayuda en cualquier otra institución, se detecta la enfermedad y ellos pueden referirlo a nosotros. Entonces necesitamos una hoja de referencia y los exámenes de laboratorio que le mencionaba para hacer el diagnóstico de la enfermedad, también con un ultrasonido renal, por ejemplo, que esto es importante para ver cuál es la anatomía de los riñones, y de esa forma el paciente se inscribe. Usted mencionaba algo y es el tema del seguro social. Si nosotros lo vemos en porcentaje, en el tema de la enfermedad renal crónica específicamente, no de otras enfermedades, la terapia sustitutiva, el seguro social cubre más o menos al 20% de la población y el cerca del 80% lo cubre el Ministerio de Salud Pública, y la única institución que brinda tratamiento crónico para esta enfermedad es UNAERP. Entonces nosotros prácticamente somos los responsables de atender a este 80% de la población, y la práctica privada, como es un tratamiento sumamente oneroso, es menos del 1% de la población quien puede optar a este tipo de tratamientos, costeándose ellos mismos el recurso, ¿verdad? En promedio, doctor, ¿cuánto viene costando ese tratamiento? Sí, para la UNAERP, un paciente en hemodiálisis que recibe 3 sesiones a la semana, 12 sesiones al mes, tiene un costo promedio de 6,000 quetzales. Hemodiálisis, esto es en hemodiálisis. En diálisis peritoneal, que es el otro tipo de terapia sustitutiva, el costo es alrededor de unos 4,200 quetzales. La diferencia es que para hacer hemodiálisis necesitamos una infraestructura en donde se instalen las máquinas de hemodiálisis, tener el personal médico, personal de enfermería, personal de mantenimiento, y el paciente viene a realizarse su tratamiento, y eso es lo que lo hace a la larga un poquito más caro. Mientras que la diálisis peritoneal, el tratamiento se hace en casa. Entonces el paciente es un procedimiento muy sencillo, fácil de aprender a hacer, y el paciente lo hace por su cuenta en su casa. Entonces eso reduce todo este tema de infraestructura, personal, y que se tengan y que lo hace un movilizar. poquito más caro. Y para el paciente resulta más económico también porque no tiene que movilizarse. Ahora, en lo privado, el costo de la hemodiálisis anda alrededor de unos 10,000 a 12,000 quetzales mensuales, y la diálisis peritoneal alrededor de unos 8,000 quetzales. Ese es el costo de estas terapias de diálisis. Y por eso es importante el tema de clasificar la enfermedad renal crónica en sus distintos estadios. Y por eso es importante el hecho de insistir con el tema de los factores de riesgo, ¿verdad? O sea, ¿por qué a mí me puede dar una enfermedad renal teniendo estos factores de riesgo? Y si detecto tempranamente la enfermedad, yo puedo establecer medidas a través de medicamentos, a través de dieta, nuevamente a través de llevar una vida saludable, y de esa forma se puede retrasar el progreso de la enfermedad, y en algunos casos se puede evitar el ingresar a un programa de terapia de diálisis. Y tener a un paciente en un programa, esto se conoce como programa de prediálisis, ¿verdad? El paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica, pero que no requiere de la diálisis, puede andar el costo alrededor de 800 a 1,200 quetzales. O sea, muchísimo más económico que tener a un paciente en terapia de diálisis, y por supuesto, la calidad de vida es mucho mejor. No quiere decir que la diálisis o peritoneal o hemodiálisis tengan algún inconveniente, al contrario, ayudan mucho al paciente. Pero obviamente si logramos evitar que el paciente llegue a la diálisis, eso nos asegura que va a mantener una adecuada función renal. Y no hay absolutamente nada que sustituya lo que es normal en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, porque usted mencionaba algo muy importante, y es la prevención. Que se puede evitar incluso a llegar a la primera fase, porque también hay mucha, no sé si llamarle desinformación o cómo, pero la gente a veces cree de que comprando un riñón
o lo que ha salido en los últimos años por la tecnología, que dicen, no, ahora ya puedo imprimir en 3D un riñón y que me lo pongan. Son cosas que realmente en Guatemala no las estamos viviendo tal cual. Y no es como que voy a ir a la farmacia y véndame un riñón, ¿verdad? Y me lo voy a poner. Entonces, lo importante, la prevención, ¿verdad? Para evitar llegar a ese punto. En ese sentido, ¿qué mensaje le mandaría a la población? Bueno, lo primero es tener una vida saludable. En el tema de la vida saludable, hablamos básicamente de dieta y ejercicio. En cuanto al tema de dieta, obviamente esto es en cuestiones muy generales, ¿verdad? Porque cada persona probablemente su dieta tenga que ser individualizada. Pero, por ejemplo, incrementar el consumo de frutas y verduras, eso es muy saludable. Reducir el consumo de harinas y azúcares. Evitar alimentos procesados, ¿verdad? Preferiblemente que todo sea natural. Por supuesto, en alimentos procesados tener en mente todo lo que viene enlatado o empacado, tratar de evitarlo. Las bebidas carbonatadas, estas bebidas pues tienen alto contenido de azúcar, ¿verdad? Y esto predispone al incremento del peso, sobrepeso, obesidad y con las consecuentes alteraciones metabólicas que esto pueda llevar. Entonces la dieta va a tener dos objetivos, obviamente tener una dieta saludable ayuda al cuerpo, pero también mantener un peso adecuado, eso es muy importante. El reporte de obesidad y sobrepeso en nuestro medio alcanza en áreas urbanas hasta cerca del 70%, no es muy diferente que el área rural en donde ya estamos cerca de un 60%, digamos, y estamos acostumbrados, yo creo que nos quedamos con aquella creencia de que la persona que está gordita está saludable y eso es totalmente falso. El sobrepeso tiene complicaciones, presión alta, diabetes, problema del hígado, alteraciones en el colesterol, triglicéridos, enfermedades propias del riñón. Entonces definitivamente la dieta tiene que ir de la mano también con mantener un peso adecuado. Hacer ejercicio. Y es que el impacto que también cuando ingerimos el alcohol y el impacto que le hace al cerebro. Totalmente, sabemos que perdemos cierta cantidad de neuronas cada vez que alcanzamos niveles tóxicos de alcohol en nuestra sangre. O sea, al final de cuentas, si comparamos el nivel de salud que podemos tener a lo largo de los años con o sin alcohol, definitivamente nos iría mucho mejor sin alcohol. Otro punto importante es el tema del cigarrillo, sumamente tóxico para los riñones, ¿verdad? Desde que hacemos la primera inhalación, se está reduciendo sustancialmente nuestra sobrevida y nuestra calidad de vida. Entonces también hacer énfasis en eso, casi no lo mencionamos, pero al igual que una mala alimentación, al igual que la ingesta de bebidas alcohólicas, el cigarrillo también tiene efectos sumamente deleterios en nuestra salud. Pues definitivamente gracias por este espacio, doctor, porque nos sirve para que pues, la población conozca, que sea más consciente, que se sume a la prevención. Exacto. Porque no solo es con la enfermedad renal, sino que muchas enfermedades se pueden prevenir pues teniendo buenos hábitos. Así es. ¿Dónde los pueden encontrar las personas que necesiten tener contacto con ustedes? Muy bien, UNAER que está ubicado acá en zona 1 de la ciudad capital, su sede central es la 9ª avenida 3-40 de la zona 1. Acá funciona el edificio específicamente para hemodiálisis y donde estamos nosotros acá actualmente es en la 4ª calle 931 zona 1 también. En este edificio tenemos el programa de diálisis peritoneal y también es el primer ingreso. Cuando el paciente acude por primera vez, pues es acá donde tiene que presentarse. También tenemos 4 sedes más, una de ellas está ubicada en Villanueva, otra en el Progreso Jutiapa, en Escuintla y en Retauleu. Estas sedes básicamente son de hemodiálisis. Son pacientes que ya están documentados con nosotros acá en zona 1, que son referidos para continuar su tratamiento allá. En este momento no les podemos documentar, pero seguramente si una persona se acerca va a recibir la orientación necesaria para realizar todos los exámenes de laboratorio prudentes para el diagnóstico de su enfermedad. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más que quisiera agregar?
Sí, me gustaría mencionar que yo creo que ahora es muy común hablar de enfermedad renal crónica y principalmente el tema de la diálisis, que siempre pensamos en hemodiálisis o en diálisis peritoneal y seguramente por ahí tendremos más de algún conocido, ¿verdad? Que en algún momento estuvo en uno de estos tratamientos. Pero solo finalizar diciendo que esto es parte, digamos, de lo que es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica va mucho más allá. Probablemente hayan muchísimas personas ya con diagnóstico de la enfermedad, pero que no se ha detectado. Entonces, por eso es importante el tema de mantener presente el acercarse a unidades de salud, principalmente aquellas personas con enfermedades como diabetes o hipertensión arterial, y mencionar también que en estas terapias sustitutivas, lo más importante o lo mejor del punto de vista salud sería que el paciente pudiera optar a un programa de trasplante renal. Y en Guatemala también se hace trasplante renal. Hay instituciones que lo hacen, por ejemplo el Hospital San Juan de Dios, que tiene programa para adultos y niños, el Hospital Roosevelt, que principalmente tiene que ver con niños, ¿verdad? Que son los programas de salud pública, digamos, de trasplante renal, y sería la mejor opción para un paciente con enfermedad renal crónica. De trasplante renal no se habla mucho, pero pues también mencionarlo para dejar ahí esa espinita, ¿verdad? En el tema de la persona con enfermedad renal crónica. Pero también cabe mencionar de que no hay una cultura de donación, y entonces un riñón también es caro, ¿verdad? Y tiene que tener también un mantenimiento, porque el que le donen un riñón a una persona, el que le dan el trasplante, no quiere decir de que ya con eso ahí terminó su etapa, sino que tiene que seguir con un tratamiento. Exacto. El trasplante renal lo podemos hacer de dos formas: de donante vivo, que generalmente es un familiar cercano, padres, hermanos o hijos, o de donante fallecido, que acá específicamente en salud pública es el Hospital San Juan de Dios el que tiene programa de donante fallecido. Pero sí, lo que usted mencionaba es muy importante, el tema cultural. Yo lo enfocaría también como el tema de educación y de conocimiento, ¿verdad? Saber que el trasplante renal es una realidad en nuestra población, es una realidad en nuestro país, y si la población está consciente de eso, ¿verdad? Yo creo que en algún momento el tema de estar más inclinados a la donación va a ser mucho más fácil. Y sí, efectivamente, al momento de recibir una persona un riñón, básicamente tiene que continuar tomando medicamentos inmunosupresores, que eso evita que el cuerpo rechace. Es muchísimo más barato que estar en diálisis, alrededor de 1.200 a 1.400 quetzales para el Estado. Eso es lo que cuesta la terapia de medicamentos para trasplante renal. Y la calidad de vida y sobrevida del paciente es muchísimo mejor que quedarse en diálisis, ¿verdad? Entonces sí, tiene que tener un seguimiento, tiene que tener siempre control, estar tomando medicamentos, pero por supuesto que es muchísimo mejor un trasplante a quedarse en una terapia de diálisis. Pues vuelvo a insistir, la prevención también hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Y los buenos hábitos alimenticios. Exacto, una vida saludable, dieta y ejercicio. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, pues recomendarles de que ya todo lo que hablamos acá en esta entrevista, que busquen más información, que sean pues más conscientes, que lleven una vida más saludable para el beneficio propio y de su familia, ¿verdad? Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en un próximo programa.